matarás. Muy bien, entonces en este sistema de catecismo, de preguntas y respuestas que hemos desarrollado a través de todos los mandamientos, siempre se empieza preguntando cuál es el mandamiento puntual, en el orden que corresponde, y luego es qué exige ese mandamiento y qué se prohíbe. Entonces, hoy vamos a ver posiblemente esta y la siguiente pregunta. Entonces, vamos a comenzar con esta que es breve. ¿Cuál es el sexto mandamiento? El sexto mandamiento es no matarás. Las preguntas interiores dicen lo siguiente: ¿son preciosas las vidas de los hombres por naturaleza propia? Y la respuesta es sí. Bueno, sabemos que Dios es el dador de la vida, pero en muchos pasajes se nos habla acerca de la vida como algo precioso, como algo valioso. Por ejemplo, en ese pasaje que aparece allí en Mateo 6:25, dice, ¿no es la vida más que el alimento? Y evidentemente entendemos el valor de la vida, ¿verdad? Es como ir en contra de la propia naturaleza el atentar contra la vida. Por eso dice la siguiente: por tanto, ¿ha puesto Dios un cerco alrededor de la vida, de las vidas de los hombres? Y la respuesta es que sí. Dios pone en este mandamiento, en el no matarás, este cerco de protección en la vida de los seres humanos. Demandaré la vida del hombre. Y vemos que esto no está solo limitado a lo que acontece en el Sinaí, cuando este mandamiento es explícitamente expresado, sino también que desde el inicio de la creación, porque después de la caída de Adán y Eva, ¿verdad? El nacimiento, la relación entre Caín y Abel, sabemos que ahí hubo pecado cuando Caín atentó contra la vida de su hermano. Y las advertencias estuvieron, ¿verdad?, de parte de Dios. Entonces sabía lo que era correcto y lo que no era correcto. Pero cuando hay sangre derramada sobre la tierra, hay un Dios justo en los cielos que clama por ella. Entonces vemos que Dios es protector de la vida de los hombres. Dios es el dador de la vida, Dios da la vida y la quita. Entendemos que hay un ciclo en la vida humana, y eso es también porque el pecado entró en el mundo. Porque el pecado entró en este mundo es que hay muerte. Por eso hay enfermedad que lleva a la muerte. Pero vemos que Dios protege la vida, y si alguien atenta en contra de la vida, entonces se está oponiendo a la voluntad moral, no solo en este sentido de lo que es natural, sino también de lo explícitamente comandado por Dios. ¿Era necesario que Él lo hiciera? Sí. ¿Por qué? Porque del corazón del hombre caído salen una gran lista de pecados, y entre ellos los homicidios. Es decir, el pecado en el ser humano se expresa de diferentes maneras, y una de las maneras de expresarse es atentando en contra de la vida de otra persona. Ahora, cuando hablamos de los mandamientos, ustedes ya lo escucharon varias veces, no solamente es el mandamiento que de manera explícita se está allí expresando lo que implicaría el homicidio o el asesinato o el matar, el quitar la vida física, sino también todo aquello que va en esa dirección. Y lo vamos a ver en las preguntas que aparecerán a lo largo del estudio de este catecismo. Por eso cuando Jesús dijo que aquel que le dice a su hermano necio, ¿verdad? O fatuo, que es la palabra que aparece allí en nuestras Biblias, aunque en realidad en el original es una palabra que no se le conoce el significado, pero la idea es de una ofensa, ¿verdad? Esa es la expresión verbal de la ira. Es una ofensa, es un ataque, un atentado contra la vida de la otra persona, aunque no es físico, es emocional. Pero sabemos que en esa misma dirección de la violencia física, de la violencia verbal, sigue
la violencia física. Entonces, tanto un insulto como un golpe o como un puñal, un apuñalamiento, ¿verdad? O un disparo de un arma, todos van en la misma dirección. Todos están encasillados dentro del mismo pecado que es el matar. Por eso Jesús lo dice así: cualquiera que le diga necio o fatuo a su hermano es homicida. No es solo homicida aquel que le quita la vida, sino aquel que hace algo en dirección a perjudicar o atentar contra la vida de la persona. Entonces, como del corazón de los seres humanos salen estos pecados, el Señor pone este mandamiento, protege la vida, ¿verdad? Y expresa así su voluntad. Aparece nuevamente ahí la pregunta, repetimos juntos: ¿cuál es el sexto mandamiento? Respuesta: el sexto mandamiento es no matarás. Vamos a la siguiente, pregunta 73 del Catecismo Bautista. Juntos: ¿qué se exige en el sexto mandamiento? El sexto mandamiento exige que hagamos todos los esfuerzos lícitos para preservar nuestra propia vida y la vida de los demás. Entonces, una vez más, no es solamente aquello que el mandamiento explícitamente prohíbe, luego vamos a ver lo que prohíbe, sino es también lo que implícitamente se exige. Y en este caso es la preservación de la vida, y no solo la de otros, también nuestra propia vida. Vean las preguntas internas. ¿Es la autopreservación parte de la ley de la naturaleza? Y la respuesta es sí. Piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Está citando Job, capítulo 2, versículo 4. ¿Quién es el que está hablando allí? Bueno, es toda la Biblia es palabra de Dios, ¿verdad? Pero ¿quién está hablando específicamente allí? ¿Se acuerdan? ¿Quién es? ¿Quién dijo eso? No se acuerdan. Fue Satanás, ¿verdad? Satanás le dijo eso a Dios: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, antes de probar a Job, ¿verdad? Pero ¿qué era lo que Satanás quería? Que Job perdiera su fe, ¿verdad? Que Job claudicara en su fidelidad al Señor. Sin embargo, hay un concepto allí que es real. Es decir, el hombre tiene un instinto de autopreservación que hace el hombre cuando ve algo que le pueda traer peligro. Hoy en día con todo esto de las redes sociales, ¿verdad? Y los videos, ¿qué hace cuando se aparece un león? Sale soplado, ¿verdad? O un oso o una culebra. El hombre no quiere naturalmente enfrentar algo que atente contra su vida. Evidentemente, en el caso de los impíos, van a transgredir cualquier tipo de creencia, porque no le importa eso, si lo único que le importa es su vida. Cada ser humano es su propio ídolo, su propio Dios, ¿verdad? Pero en el caso del creyente, el creyente somete su vida a Dios, entonces pone a Dios en primer lugar. Pero este es el argumento aquí que Bedom quiere plantear, es que hay un instinto de autopreservación que Dios ha puesto en nuestra naturaleza, y está bien que busquemos cómo evitar los peligros o cómo preservarnos. Dice: pero ha sido quebrantada esta su ley, y sabemos que aun cuando esto está en una ley de naturaleza, también es cierto que eso se transgrede. Muchas personas incluso están dispuestos al daño propio, a dañarse a sí mismo o a dañar a otros cuando están pasando por dificultades. En el caso de Job dice: mi alma preferiría la estrangulación. Bueno, Job no cede a estos malos deseos, ¿verdad? Pero a causa del dolor insoportable, quizás usted ha tenido la experiencia de conocer a alguien que está en un padecimiento, ¿verdad? Terrible, y prefieren la muerte a soportar el dolor. Entonces,
esta ley es quebrantada, no solo la autopreservación, sino también de que se quebranta la ley moral de Dios. Por tanto, era necesario que esta ley se hiciera cumplir mediante un mandamiento expreso. Entonces, es necesario ese mandamiento expreso, que lo tenemos en el sexto mandamiento. Pero también está aquí el ejemplo de lo que le dice Pablo al carcelero de Filipo. ¿Recuerdan por qué el carcelero de Filipo se iba a suicidar? Porque cuando vino el terremoto, se abrieron las puertas de la cárcel y él pensó que todos los presos se habían escapado. Y eso en la antigüedad era prácticamente que una sentencia de muerte, porque él era el responsable de cuidar esos presos. Entonces él sacó su espada y se iba a matar, pero Pablo le dice al carcelero, no te haga ningún mal, estamos aquí, ¿verdad? Y bueno, Dios usó eso de manera maravillosa para traerle a la salvación y a la fe. Dice la siguiente pregunta, ¿deberíamos utilizar todos los métodos lícitos para la preservación de nuestra salud? Y la respuesta es sí. Noten qué interesante, el pasaje que aparece en la Escritura es el del apóstol Pablo citando o recomendando a Timoteo utilizar vino a causa de las enfermedades frecuentes que tenía el hermano Timoteo en su estómago. Entonces, hoy alguien podría quizás argumentar en contra de este texto diciendo que hoy ningún médico recomendaría el utilizar vino si tiene alguna enfermedad estomacal, pero debemos también entender la escritura en su contexto apropiado y las circunstancias particulares en las que esto se desarrollan. Vivían en una época donde con mucha frecuencia el agua no era tan libre de impurezas como lo es en la actualidad. Entonces el utilizar una bebida fermentada hacía que esa bebida pudiera ser más sana o más saludable o eliminara algunos de los microorganismos que pudieran estar afectando la salud de Timoteo. Entonces, esta es una recomendación del apóstol Pablo que era para el beneficio de la salud de Timoteo. Nosotros debemos buscar el beneficio de nuestra propia salud y la salud de otros. Por supuesto, este pasaje deja allí en claro que el ingerir vino no es pecado, como algunos lo entienden, ¿verdad? Porque no solamente el Señor tomó vino o la cena del Señor es con vino, sino también aquí hay una recomendación apostólica específicamente. Pero más allá de eso, es el buscar el uso de los recursos o el conocimiento que hay a nuestro alcance para aquello que es beneficioso para nuestra salud o la salud de los demás. Posiblemente si el apóstol Pablo estuviera hoy no recomendaría vino, pero recomendaría algo conforme al entendimiento y conocimiento que hay hoy acerca de aquello que es bueno para la salud. Entonces nosotros debemos ver que al preservar nuestra salud o la de otros, estamos cumpliendo este mandamiento implícitamente, ¿verdad?, de no matar. Deberíamos ser moderados en el uso de carnes y bebidas para este propósito. Es interesante porque este catecismo tiene ya unos cuantos años, pero siempre los excesos se ligaron a carnes y a bebidas, ¿verdad? Entonces, el punto aquí es todo aquello que se da en exceso en lo que es la alimentación va a traer algún perjuicio. El pasaje que aparece aquí puntualmente apunta a la gula. Proverbio 23, 1, 2, cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti, pon cuchillo a tu garganta si eres dado a la gula. Es decir, refrénate, contrólate. Si eres de esas personas que quiere comer hasta el hartazgo, eso va a terminar perjudicando tu salud. Entonces, tiene que haber un control, un dominio propio. La gula es pecado, ¿verdad? No se habla mucho de eso, pero es pecado atosigarse de comida, ¿verdad? Eso termina hasta generando, ¿verdad?, un propio malestar. La persona que come demasiado de alguna cosa hasta después
naturalmente el organismo como que genera un cierto rechazo, ¿verdad? Está con mucho dolor, no puede dormir o le da algo aún peor. Entonces, debemos ser conscientes de aquellas cosas en nuestro actuar que pueden perjudicar nuestro cuerpo. Mucho más hoy en día con todos los conocimientos que hay, aunque ciertamente también los avances científicos o el conocimiento también va cambiando, porque las cosas que antes decían que eran malas, ahora dicen que son buenas. Sin embargo, uno tiene que hacer su esfuerzo consciente para buscar el bienestar de su salud de manera tal de actuar con una limpia conciencia, ¿verdad? Sin llegar al punto de caer en el legalismo, como muchas veces se cita cuestiones legalistas que tienen que ver con la prohibición de ciertos alimentos, ¿verdad? O una especie de práctica ascetista, ¿verdad? Que es algo herético. Deberíamos evitar todos los actos de mortificación innecesario, y eso es a lo que me refiero cuando por el otro extremo están aquellos que, queriendo distanciarse de los excesos, viven una vida demasiado rígida y regulada por normas o leyes que no necesariamente son exigidas por el Señor, y entonces terminan también perjudicando su propio cuerpo. Y algunas de estas prácticas pueden hasta ser muy piadosas. Por ejemplo, la práctica del ayuno. La práctica del ayuno es algo que está asociado a la oración, a la búsqueda del Señor, al arrepentimiento, a la piedad. Pero sin embargo, los fariseos, sabemos, en la época del Señor Jesús, llegaron a una práctica legalista de ese ayuno. Y algunas personas, con el querer entregarse a una búsqueda del Señor, quizás hasta terminaron afectando sus propios cuerpos por ser, como dice aquí el texto, demasiado justo. Evidentemente esto no se refiere a una búsqueda de justicia recta en el temor del Señor, sino a ponerse normas o exigencias más allá de la cuenta. Por eso la pregunta del mismo pasaje es, ¿por qué habrás de destruirte? Algunos de ustedes escucharon acerca de la biografía de David Brainerd. David Brainerd fue un misionero norteamericano a los indios, a los pieles rojas, y ese hombre fue caracterizado por una vida de extrema exigencia. Murió muy joven, 27 años, pero él anotaba todas sus experiencias en un diario, entonces quedaron allí los diarios de David Brainerd, y realmente uno los lee y uno se siente así de pequeñito diciendo, yo no amo a Dios, no le sirvo, no me entrego, comparado con la entrega que tenía ese hombre para el Señor. Pero quizás una de las características de su vida que le llevó a vivir tan poco fue el duro trato de su cuerpo. Y la referencia que por ahí alguien decía es esa, es que él usaba mucho caballo, ¿verdad? Iba a caballo a los lugares donde iba a llevar el evangelio, pasaba mucho tiempo en ayunos, clamaba al Señor por la salvación de esos indios. Y la frase que andaba por ahí es que dice, Dios me dio un caballo, dice, y yo lo maté, pero no se refería al caballo con el que él andaba, se refería a su propio cuerpo como el instrumento que Dios le dio, ¿verdad?, para vivir y para hacer su obra. Entonces, debemos también tener cuidado en no caer en excesos. Ciertamente, si Dios así lo quiere para alguien y es la convicción de entregar su vida al Señor, digamos, vamos a poner otro ejemplo, los misioneros que fueron a los Aucas, pero no fue por querer vivir una vida de excesos o de riesgo innecesario, sino que ellos asumieron un riesgo que la misión implicaba, y bueno, en la providencia del Señor estuvo que la vida de ellos fuera acortada, pero que no sea por un maltrato del cuerpo. ¿Deberíamos defendernos de la violencia? Entonces estamos considerando todos los distintos enfoques que atacan sobre la vida de una persona. Puede ser autoinfligido, como son los excesos, o como pueden ser las exigencias legalistas,
o puede ser un ataque que estamos recibiendo. Y entonces aquí se cita un pasaje que el Señor dice: al que no tiene espada, venda su capa y compre una. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? O sea, tienen que defenderse. Hay otro pasaje donde parece todo lo contrario, ¿verdad? Le dice a Pedro: deja tu espada, ¿verdad? No tomes tu espada, ¿verdad? No es el momento para eso. Pero la Biblia no enseña que el hecho de que seamos cristianos, entonces tengamos que voluntariamente exponernos a toda violencia injustificada. Algunos toman ese pasaje de que el que te pega en una mejilla, ponle la otra, y lo quieren utilizar para una actitud pasiva en toda circunstancia. Y hay algunos cristianos que sostuvieron que esta era la manera de vivir. Los anabaptistas pensaban algo así. Entonces, digamos, si alguien venía a matarte, entonces usted no tenía que defenderse ni nada, tenía que poner su cuello y que le cortaran la cabeza. Pero entonces vemos que esto va en contra de la ley de la naturaleza de la preservación, pero también va en contra de nuestra responsabilidad en la protección de nuestra vida y de la vida de los demás. Entonces, nosotros tenemos que saber que ciertamente podemos enfrentar circunstancias que pueden atentar con nuestra vida, y es lo correcto delante de Dios, no solamente la protección o defendernos, digamos que uno lo viene a robar o alguien, digamos, alguna persona está intentando aprovecharse de alguien en alguna situación. Es la responsabilidad del creyente la defensa de la vida, no solo la propia, sino la de los otros. Proverbios 24, este texto aparece más adelante citado, pero también calza bien aquí. Dice: libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Entonces, a veces hay que sopesar las estrategias, ¿verdad? Digamos, si a uno le vienen a robar, dice: no, está bien, llévese todo, tome, aquí tiene reloj, billetera, todo. Uno tiene que buscar la forma quizás más sabia de enfrentar una situación. Pero hay veces que la violencia es directamente intencionada, en lo que se procura es matar o dañar a la persona. Entonces ahí el ser pasivo no es algo que puede ayudar en esa situación. ¿Deberíamos huir de la persecución? Y la respuesta es sí. Mateo 10:23: cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. En el caso de la persecución, los cristianos lo han enfrentado a lo largo de su historia, comenzando desde los cristianos en Jerusalén, pero a lo largo de la historia cristiana en muchas ocasiones muchos han tenido que disfrazarse o andar ocultos. Sabemos que hay iglesia de Cristo en lugares hostiles donde los cristianos son atrapados, encarcelados, torturados. Se requiere sabiduría para saber cómo conducirse en esos casos. Si tienen la oportunidad de huir y evitar esas circunstancias que pueden atentar contra su vida, entonces así deben hacerlo. Por eso en algunos casos organizaciones misioneras, cuando hay gente que está en un área de conflicto o se desata una guerra o algo, generalmente ellos llaman a sus misioneros. Hay algunos misioneros que pueden decir: bueno, yo voy a estar aquí hasta que me muera, me quedo aquí porque aquí hay una iglesia. Pero no es del todo incorrecto en algunos casos que ellos sean llevados a otro lugar, porque quizás estar ahí en esa situación hace que esa persona de ahí finalmente entregue su vida, ¿verdad?, en servicio al Señor, pero muera. Pero también el sacarlo de ese entorno es una manera de preservar su vida para que siga sirviendo al Señor y sea útil por más tiempo en la obra. Entonces, no es incorrecto, más bien es lo correcto en pos de la preservación de la vida. Dice: y no deberíamos correr peligro sin causa. Atención con esto: sin causa. No. El cristiano tiene que evitar los peligros sin causa.
O sea, si hay una causa, como estábamos diciendo, si hay una situación donde la vida de alguien está puesta en peligro, usted va a arriesgar su vida porque usted tiene la conciencia, el entendimiento de que debe salvar o proteger a alguien. Pero no debe ser sin causa, no debe ser por una discusión trivial, no debe ser por cuestiones de orgullo. Ve aquí lo que dice en Jueces 18:25. Dice, no sea que los de ánimo colérico os acometan y pierdas también tu vida y la vida de los tuyos. O sea, reflexione. Reflexione bien con quién se va a meter. No se meta en disturbios o peleas que son innecesarios. Porque no hay una causa válida quizás para eso. Todo lo que hagamos para la preservación de nuestra propia vida debe tener como objetivo la gloria de Dios. Sí, pues si vivimos, para el Señor vivimos. Por tanto, ¿es lícito cometer pecado incluso para salvar una vida? ¿Es ilícito cometer pecado incluso para salvar una vida? Sí, porque el que quiera salvar su vida la perderá. Mateo 16:25. La idea de esta pregunta y esta reflexión es no poner nadie encima su vida por la fidelidad a Dios. En el contexto es aquellos que frente a una persecución o una amenaza, ¿verdad?, los forzaban a negar su fe. Entonces querían salvar su vida o querían salvar la vida de algún otro y entonces negaban a Cristo. Y sabemos que muchos que no lo hicieron finalmente murieron, ¿verdad? Fueron puestos en la hoguera o fueron decapitados. La mayoría de los apóstoles padeció una muerte trágica, pero no se puede pretender querer salvar la vida, ¿verdad?, rechazando a Dios, porque el resultado de eso es perderlo, es manifestar que no hay una fe genuina. Por eso Jesús, cuando habla del discipulado, habla de ese costo que el discipulado tiene. Todo el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Tomamos la cruz porque sabemos a dónde vamos. Evidentemente Dios no nos manda a morir específicamente, salvo causas excepcionales, pero hay una disposición a entregar nuestra vida para Cristo haciendo su voluntad. ¿Deberíamos cuidar la vida de los demás? Y la respuesta es sí. ¿Qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su sangre? ¿Recuerdan la historia? Génesis 37:26, con José y sus hermanos. Y ciertamente ellos atentaron contra la vida de su hermano. Una situación bastante tensa. Pero vean otro pasaje de la Escritura. Dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O sea, si vemos a alguien que está en riesgo su vida, debemos procurar cuidarle. Y esto tiene un rango muy amplio de aplicación, porque no es solamente que cuando estamos viendo a alguien que quizás lo están moliendo a golpes y uno dice, hay que defenderlo porque lo van a matar, o alguien que va en una dirección hacia algo peligroso, sino también tiene que ver muchas veces con las advertencias espirituales a la gente que va en un mal camino, en un camino de pecado, en un camino de desorden en su vida. Debemos cuidar la vida de los demás. El creyente se planta del lado de la vida, predica a Cristo que es la vida, habla de la vida. Y el gozo que hay en encontrar al Señor, no solo tener vida en el sentido de la protección de la vida física, sino también vida eterna. Pensemos cuánta gente en este mundo está promocionando o alentando a la gente a los abortos de los niños. Allí en el vientre materno, eso es atentar en contra de la vida. Los cristianos por eso nos plantamos firmes en contra del aborto, en contra de la eutanasia. En algunos países eso es terrible. En Canadá, lo último que escuché al respecto es que dicen que hay gente que ya, digamos, una cierta edad adulta, ¿verdad? Ni necesariamente ancianos, pero algunos que están con problemas económicos y entonces piden la asistencia del seguro de salud
digamos que ellos están con mucho dolor o algo, y entonces la asistencia del seguro de salud le puede proveer una respuesta, digamos que en 3 o 4 meses, ¿verdad? Entonces le dice, bueno, su operación será en 3 o 4 meses, pero si quiere optar por eutanasia, esto sale en una semana. Entonces, lo que le están diciendo es, si usted quiere, lo matamos, ¿verdad? Nada más toma la decisión. Si no quiere esperar mucho tiempo, lo matamos. Ahora es legal. Eso es lo que está pasando en Canadá. Es terrible. Entonces, todos estos países, ¿verdad? Con todas estas ideologías progresistas, tienden a, a defender o a alabar la muerte y a promover la muerte. No solo la muerte en los no nacidos, la muerte también en los ancianos o adultos, y eso es algo a lo cual el cristiano tiene que oponerse. Deberíamos orar por la salud de los demás. Vean cómo lo dice en la carta de 3 Juan 2. Sí, ruego que seas prosperado en todo y que tengas salud. El cristiano quiere el bien del prójimo, mucho más aún en nuestros hermanos. Queremos que prosperen, queremos su bienestar material, su bienestar espiritual y su bienestar físico. Queremos que tenga salud. Por eso, cuando tomamos tiempo para orar como iglesia, ¿verdad? Oramos bastante por las cuestiones de salud. No oramos solamente por nuestro bienestar espiritual, como si esta vida en la carne no tuviera que ver con nuestra vida cristiana. Oramos para recuperarnos de afecciones o enfermedades. Oramos para que el Señor también prospere en nuestros esfuerzos, trabajos. Y eso tiene que ver con un entendimiento completo de la palabra del Señor y los mandamientos del Señor. Estamos cumpliendo con esto. A veces se habla del error de poner demasiado nuestro enfoque en las cuestiones materiales, y ciertamente es un error en el que podemos caer. Oramos mucho por prosperidad o por salud y no ponemos el énfasis en las cosas espirituales. Pero no es que lo material o lo físico es necesariamente malo, ¿verdad? Algunas sectas trataban de, con cuestiones de misticismo, trataban de poner ese énfasis que todo lo físico material era malo, había que vivir en una nube, ¿verdad?, de mística, colgado de las cosas espirituales. No, vivimos en un cuerpo de carne. El Señor Jesucristo también experimentó y sabe lo que es tener hambre, tener sed, estar cansado. Y el Señor es el que provee también los medios para suplir para nuestras necesidades. ¿Deberíamos poner al descubierto maquinaciones contra los demás? Noten qué interesante. Cuando el apóstol Pablo estaba preso y había un plan para deshacerse de él, pero Dios en su providencia utilizó al hijo de la hermana de Pablo y fue y dio aviso a Pablo. Y Pablo le dijo que vaya y se lo diga a alguna persona allí a cargo, de modo tal de que lo cuidaran. ¿Ves? Una vez más aplica este texto de Mateo, Proverbio 24:11. Libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. ¿Deberíamos esconderlos de la furia injusta del enemigo? Sí. Se cita aquí el pasaje donde Abías tomó a 100 profetas y los escondió. ¿Quién era Abías? Que se relata en Primera de Reyes 18:4. Era un hombre temeroso de Dios, pero que era mayordomo de Acab. Y ustedes saben que ahí cerca de Acab y Jezabel no se hacían cosas muy buenas, se atacaba a los profetas de Jehová, pero este hombre, como era temeroso de Dios, sabiendo el riesgo que tenían estos profetas de Jehová, los escondió en cuevas de 50 en 50 y los sustentó con pan y con agua. Podemos pensar en la época del holocausto nazi. ¿Cuántas personas procurando salvar a los judíos que eran indiscriminadamente llevados a los campos de concentración? Entonces,
personas que arriesgaron su vida para salvarlos, para protegerlos. Esa fue una manera también de cumplir con este mandamiento de cuidar la vida. Deberíamos evitar todo aquello que pueda poner en peligro la vida de los demás. Y dice, sí, cuando edifiques casa nueva, harás pretil a tu azotea. Vea qué interesante, que aún la ley de Dios, leyes civiles, contenían leyes preventivas. Cuando se construía una casa, en la parte de arriba, en la azotea, si no se colocaba este pretil, que es como una baranda, entonces corría el riesgo de que alguna persona o algún niño se cayera, se golpeara y pudiera morir. Entonces, la ley de Dios incluía esta prevención. Entonces, el cristiano opta por eso, por aquello que es prevenido, por aquello que puede proteger, que puede evitar el daño o atentar contra la vida de los demás o la vida propia. Por eso usamos cinturón de seguridad cuando conducimos, ¿verdad? Quizás alguien no quiere usarlo o alguien pudiera poner en cuestionamiento si debería o no ser una ley. Pero la idea detrás de eso es que si va a haber un accidente es más probable de que me salve o los daños sean menores en mi vida si estoy utilizando un cinturón de seguridad. Entonces debemos prever aquellos peligros que puede haber atentando contra la vida de los demás. Deberían defender los magistrados a los inocentes. Esta es la responsabilidad de los gobiernos. Ellos llevan la espada, ¿recuerdan? Llevan la espada. Evidentemente esa espada es para castigar a los injustos, pero también ellos deben librar a los inocentes. Deberían socorrer los ricos a los pobres. Vean qué interesante, dice, sí, la bendición del que se iba a perder venía sobre mí. Job 29:13. Job era una persona muy piadosa y su piedad se manifestaba muchas veces en caridad. En la época que vivimos actualmente, muchas veces los gobiernos han tomado ese rol de responsabilidad caritativa, ¿verdad? La distribución de la riqueza, como le llaman, o la mal llamada justicia social. Sin embargo, la caridad nunca es mandada a los gobiernos en la Biblia. La caridad es una responsabilidad individual y mayoritariamente la característica de los cristianos. Los cristianos deben ser aquellos que son personas caritativas, que socorren a los que están en necesidad. Por eso la importancia de la iglesia local, por eso la importancia del socorro para los pobres a través de la iglesia local, pero también de manera individual o la práctica individual de socorrer a los necesitados. Deberíamos tener cuidado para no ofender, porque recuerden lo que decíamos, que aún la ofensa es ir en contra de la vida de otro. Entonces, aún en eso, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Romanos 12:8. Y también deberíamos tener cuidado para no vengarnos. Sí, no os venguéis vosotros mismos. Recuerden, el Señor dijo, mía es la venganza. Nosotros no debemos tomar la venganza en nuestras manos, sino dejar todo en las manos del Señor. Evidentemente, si somos en alguna manera perjudicados o afectados, debemos utilizar los gobiernos civiles que Dios también ha colocado en autoridad para nuestra defensa, pero no ir por la defensa el camino de la venganza, porque es también pecaminoso. Vamos a finalizar leyendo una vez más pregunta y respuesta juntos. ¿Qué se exige en el sexto mandamiento? El sexto mandamiento exige que hagamos todos los esfuerzos lícitos para preservar nuestra propia vida y la vida de los demás. Muy bien, pasamos al receso. Señor les bendiga.